ese liberal, liberal babilónico. Mira cómo tuerce la verdad. Ese Su medio. liberales, hijos del Dios sumerio. Mira ese liberal, liberal babilónico. mira cómo tuerce la verdad. Su medio. Liberales, hijos del Dios sumerio. Ya, mira ese liberal panita. Llega inspiración pero predica en la cita. Habla de contexto pero lo limita. Y lo sobrenatural lo evita y lo quita. Dice que es crítico, puro intelectual, pero filtra el texto con mente secular. Quita lo que incomoda, deja lo cultural y convierte lo divino en algo opcional. Habla de amor sin santidad, de un Cristo sin autoridad, de un reino sin verdad y una fe sin eternidad. No es ignorancia, sistema en acción, teología humana sobre revelación. Si el texto confronta lo llaman ficción, pero es la palabra la que trae convicción. Bye. Mira ese liberal, Liberal babilónico. mira cómo tuerce la verdad. Ese Su medio. liberales, hijos del Dios sumerio. Cita a Schreier Macher para redefinir a Bullman diciendo que hay que demitificar. Con Tillich quiere reinterpretar lo que Dios habló, lo quiere editar. Niega inerrancia con ambición, rompe la escritura sin compasión. Toma por retazo la voz del Señor y arma su propia versión sin temor. Dice la Biblia contiene media verdad, pero no es todo infalibilidad. La hace humana en totalidad y pierde su infalibilidad. Pero la palabra no va a caer, aunque el hombre la quiera torcer. Cielo y tierra pueden desaparecer, pero su verdad va a permanecer. Divide el texto, fuente por fuente, J.E.D.P. en su mente, pero ignora al autor omnipotente que inspiró todo perfectamente. Reduce milagro a explicación, llama mito al éxodo y resurrección, pero sin tumba vacía no hay salvación. Se le cae completa la teología en construcción. Mira ese liberal, Liberal babilónico. mira cómo tuerce la verdad. Su medio. Liberales, hijos del Dios sumerio. Mira ese liberal, No se quita, no, aunque la verdad te confronte el corazón. la Biblia es infalible, no hay división. Palabra eterna, Pura revelación. Pero es Carrillo. Hazme así, Carrillo, a ver si eres tú. Es Carrillo, no te subo inmediatamente. No, yo soy rápido, yo esto lo hago rápido. Y ponemos acá para también ir compartiendo con él. Carrillo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te estamos dando un poquito de palo, tú sabes, no, bueno, tú no me sigues, tú dices, yo a esos sujetos no los sigo. Un Dios te bendiga con un palito, un machete atrás, ¿no? Claro, ya tú estás preparado. Dios te bendiga, pero dando palo. Claro. No, ¿cómo Y está, bueno, Carrillo? es parte de la disciplina también dar un poco de palo. No, mirá, te quería aclarar algunas cosas porque veo que dijiste un par de cositas ahí que... Me vas a hacer lo mismo que me hizo el tío Pache y lo mismo que siempre suben a aclarar. Yo siempre estoy abierto a que me aclaren, Carrillo. Mi corazón, pero tú estás diciendo acá que tú eras prácticamente... No vi lo último que pusiste porque estaba tratando de buscar un cargador bueno, porque me había quedado... No, respecto de lo que digo ahí en el video que yo no te sigo, no quiere decir que no te haya visto. Te vi un millón de veces en un montón de videos y te he escuchado un montón de veces. Lo que quise decir es que no soy un seguidor de tu canal, es decir, que no no eres un me siento a suscriptor, ver. no eres un Claro, suscriptor. no me siento a verlo, no me siento a escucharlo, ¿no? Como tampoco de Barragán también lo he visto un montón de veces. ¿Y cómo Pero me no. ves sin verme? O sea, un montón de veces me ves, pero ¿cómo me ves sin verme?
porque te he visto, por ejemplo, en discusiones con Ramos, ahí te he visto, en discusiones con algún otro católico, entender lo que te digo, no me siento Mm, a mirarte en tu canal, ¿no? En ese sentido. pero las declaraciones fueron de mi canal. O sea, Sí, vamos a decir la controversia en el sentido coloquial y en el buen sentido de la palabra, fueron en mi canal. Por ejemplo, tú no me ves, pero o te despertaron y dijeron, vamos a ver al que tú nos sigues y ahora estamos en mi canal, Carrillo. O sea, por lo menos vi, dame un poquito de crédito ahí. sí, sí, en ese sentido sí, vi tu diálogo con, en parte por lo menos con Osman, y vi Ok, tu diálogo con Pacheco porque me llamó la atención, en ese sentido, por haber discutido con ellos, porque estaban tocando temas que a mí también me competen o me interesan. ok, No quise decir que no te conozco o que nunca te vi. Esa no fue la intención. ok. Te recalco otra vez que el tipo de contenido que vos haces o la apologética, que la misma conclusión que vos sacás de lo que yo hago, yo pienso de lo que vos hacés. Es decir, el Con tipo todo de tu derecho, con apologética todo tu que derecho. vos tenés a mí me parece que no es buena. Vos la planteás como si fueran ideas universales, que es la apologética que todos los hermanos tienen que seguir para poder estar en la verdad. Ese es un discurso que vendés vos, pero que en realidad la realidad no es así. Hay múltiples maneras de pensar, múltiples teologías, múltiples apologéticas, ¿no? Es correcto. Sí, vos tenés esa forma de presentarte como si fuera una cuestión universal, también tenés esta manía de querer mostrarte como un mártir. Fíjate que lo que estabas haciendo recién al principio, estabas mirando quiénes, no sé, quiénes estaban los hermanos en qué lugar, no No, sé, una cosa así. no soy el único Carrillo que se presenta como mártir, pero vamos a poner que yo, en broma y en serio, me siento en parte mártir, porque acá yo estoy viendo un montón de medios que están hasta mintiendo sobre mí, sobre lo que hago, mi ministerio, si se le puede llamar así. No tengo vergüenza. Mi trabajo apologético que no tiene que ser aceptado por todos. O sea, yo respeto eso de tu parte, pero si tú dices que yo presento algo como universal, por supuesto que hay puntos universales en la apologética entre los hermanos. Si yo te pregunto a ti, aunque yo no apruebo la teología liberal o por lo menos la enseñanza que tiene una vinculación que entiendo viene de eso, es parte de eso. Si yo te digo que Cristo, yo creo plenamente que murió y resucitó al tercer día y que la salvación es por gracia, por medio únicamente de la fe, no por las obras de ningún tipo que nosotros podamos hacer para ello. ¿Tú crees que yo estoy siendo universalista con eso o tú pudieras abrazar esa proposición bíblica? Yo creo que vos estás en esa forma de pensar, compartís el pensamiento con muchos otros hermanos de muchas denominaciones, vos estarías dentro de lo que sería un pensamiento ortodoxo, por lo menos con esas ideas, porque después de los católicos te podrías distinguir de muchas otras cosas, ¿no? Pero en esas Correcto. cuestiones esenciales sí, ¿no es cierto? Eh, entonces, la cuestión tuya es que vos, eso es como que te digo, que como que jugás a mártir, como que necesitas de alguna manera, viste, y yo te dije, te lo vuelvo así, te lo digo en la cara para que veas que no Claro, claro, tengo, no pasa porque creo nada. que dijiste agresivo, pasivo, una cosa así. Simplemente por ahí no trato de ser tan frontal por una cuestión de diplomacia, ¿no? De decir, bueno, tampoco te tengo bronca, realmente no te tengo No, ni bronca. yo tampoco, Carrillo. Y Yo te creo que tú eres considero una un, persona, tú creo no que tú sé eres si una vos me persona, considerás un hermano, yo te considero un hermano, es decir, no sé si vos me considerás, pero este, pudiera muy bien haber una, vamos a decir, pudiéramos colindar para la hermandad, pero a mí me sería contraproducente si yo te preguntase que si todavía tú sigues creyendo, porque lo dijiste acá, número uno, que la Biblia no es totalmente inerrante, número dos, la infalibilidad de la Biblia tiene sus matices, y número tres, si la homosexualidad no es un pecado, en el término no de la práctica, sino en el término de la concupiscencia como tal, el deseo como tal, porque yo ahí no me la pone dije eso, difícil. ¿eh? Ah, eso también, O por esa razón acláralo, también. acláralo. No, no, yo no creo que el que dijo eso fue Gabriel. Yo en realidad no recuerdo bien esa charla, pero si nos vamos Oh, al caso, yo la tengo aquí, pero si como tú y yo estamos pero conversando, que yo dije que no era pecado, eso, ¿cuál es el la práctica, contexto? tú dices que la práctica como tal sí es pecado, pero la persona que tiene ese deseo, pero no lo practica, entonces no se vería como pecado. Incluso recuerdo que ahí está, Ah, ahí mira, ahí participó, y perdón que lo mencione, bueno, yo lo iba a sí, presentar sí, acá sí. como evidencia. Ahí estaba también Carvajal, que para mí, porque yo no lo conocí en ese entonces, Carvajal
pues prácticamente le dio como luz verde a eso, como que mantuvo la puerta abierta. Y luego participó Jonathan Ramos en esa ocasión. Y tú dijiste que claro, que si no se da la práctica y se queda esto solamente en el pensamiento, es como que alguien en su pensamiento piense en robar o esté mintiendo. Pero para mí eso es pecado. Digo, para mí, Carrillo. Yo diría que por ahí capaz que me expresé mal, pero Ok. más que nada quise decir, en todo caso, que la condición en el sentido, el pensamiento no, porque yo soy heterosexual y puedo estar pensando en una cuestión de adulterio, ¿verdad? O sea, no tiene Correcto. nada que ver. Y es pecado eso. Es La pecado. condición, por ejemplo, de un homosexual es lo que no sería pecado. ¿Entendés? Y, La persona siente una atracción pero ¿cuál es la por condición? Una y condición que la homosexual. condición es que la persona, en vez de tener una atracción con el sexo distinto, tiene Ajá. con un mismo sexo, ¿no? Porque Claro, la pero condición, la condición te lleva a ti a estar en un estado de pecado. La claro, pero la condición. condición es una cosa. Yo puedo ser, soy heterosexual, pero eso no, la condición que tengo es que soy heterosexual, ¿no? Sí, Pero eso correcto. no quiere decir que yo Bueno, necesariamente por tener una condición tengo que pecar con el pensamiento. a ver, Carrillo, solamente si vamos a hablar en términos de condición, yo sé que tú manejas muy bien el término filosófico. Yo simplemente me he codiado con filósofos, pero no soy filósofo, ni pretendo saber más que tú. Pero, a ver, en términos biológicos, que es el fundamento de la creación, Sí, existe la condición por la conectividad biológica, hombre y sí. mujer, varón y hembra lo creó Dios, y por lo tanto, basado en ese fundamento, la condición correcta biológica a la luz de la escritura es que tú como heterosexual, hombre, y una mujer también, en su parte sexual, no puede tener una condición de atracción tú hacia un hombre y una mujer La hacia una mujer. condición natural no, pero los seres humanos no son solamente sexo, ¿no? Es decir, la condición natural es que yo soy hombre, ¿verdad? Y vos sos Ujú. hombre, y hay mujeres y varones y hembras, es lo único que hay biológicamente. La persona, Es que es lo único, es Carrillo, lo es lo único que único. hay, pero pará. La Ajá. persona que siente una atracción por el mismo sexo no es una atracción que siente Es pecado eso. por una cuestión biológica, No, sino por una es que cuestión mental. es biopsicosocial. No sé si Yo no conoces me el término de atrevería psicología. a, o sea, hay muchos homosexuales y de muchas maneras, es decir, no hay una única forma de ser hay algunos que lo son porque los han violado, otros lo son porque les gusta, o no han tenido ningún tipo de contexto No, que los ha llevado a eso, pero yo distingo esto, la persona puede tener esa problemática de que le gusta una persona del mismo sexo, pero eso no significa que esa persona no pueda vivir en santidad. Tiene tiene una atracción, yo no sé cómo explicar eso, pero claro. existe, es una Yo, realidad. bueno, en los pocos diálogos que yo he tenido al respecto, digo poco para no pecar de soberbio, Pasa nada. pero creo que acá hay una línea muy delgada entre lo que es un reconocimiento en un estado de pecado y lo que sería una apertura para nosotros decir, aunque tú sientas atracción, porque la atracción tiene una conexión con la mente, ¿verdad? O sea, con el pensamiento, lo que tú desarrollas cognitivamente, y Jesucristo fue bastante claro y no dio distinción. Jesucristo lo estableció de una manera cerrada y centralizada. Si nosotros hablamos esto, estaremos diciendo que una persona puede vivir su vida entera con la condición de tener atracción por la persona del mismo sexo, cuando la Biblia lo que te está estableciendo es que esa misma condición te mantiene en un estatus de pecado y que Dios lo que va es ir corrigiéndote sobre la marcha, que tú y yo pudiéramos estar de acuerdo, que una persona va siendo transformada. O sea, un alcohólico que tiene ese deseo de tomar, aunque no esté alcoholizado en ese momento, aunque no esté tomando, un alcohólico que tiene ese deseo de tomar y dice el alcohol es lo mejor, o una persona que tuvo interacción con sustancias controladas y quiere eso y lo desea, lo tiene en el corazón, Dios no va a dejarlo prácticamente vivir de esa manera, porque sabemos que Dios obra en el corazón y en la mente de la persona. Y hemos visto esos milagros. Ahora, eso es lo que está enseñando la Iglesia Católica Romana, Carrillo, Lo que que vos estás diciendo, Carlos, es como que si yo te dijera lo siguiente, mira, es como si yo te dijera, vos estás casado, ¿verdad?
Gracias al estás Señor. felizmente casado, seguramente amás a tu esposa y te gusta Sí, tu esposa, ¿verdad? Como cualquiera de sí, nosotros que sí, estamos casados. sí, 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 correcto, ¿Eso, claro. eso implica que no te pueda atraer otro tipo de mujer? O sea, que no veas una y Oh, que no te pueda gustar. ese es un buen punto, Carrillo. Mira, si yo siento atracción por el sexo contrario que Dios creó, es decir, hombre y mujer, y yo tengo atracción, o sea, siento ese deseo, porque la Biblia dice que estamos en pecado, y yo siento ese deseo, y ese deseo yo lo mantengo, como que eso no es pecado, como que yo tengo una condición de adulterio, hablando psicológicamente, ¿verdad? Y no pasa nada. Y yo digo, bueno, no importa, yo tengo atracción, yo hasta me imagino esa mujer conmigo, lo que sea, porque hay un vínculo que se va desarrollando cognitivamente. Y eso se queda como que no pasa nada. Y yo no siento ese reconocimiento, ese redarguir del Espíritu Santo. Yo estoy con serios problemas frente a la Biblia y frente a Dios. Ahora, tú sabes como cristiano que has leído la Biblia, que el Espíritu Santo te redarguye de todo pecado. Y si tú deseaste una mujer, la viste, se te fueron los ojos, pero en algún momento tú dices, ay Dios mío, perdóname Señor, ¿qué he hecho? No, 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 no. Tú estás combatiendo contra ese pecado, pero un homosexual que tú digas, no, la condición, el pensar en un hombre o en una mujer así, y no pasa nada, aunque no se acueste, esa condición no es pecado, es lo mismo que está enseñando Roma. No sé si me doy a entender. No, sí, pero lo que pasa es que vos lo simplificás mucho, ¿viste? El tema es más complejo. Creo que vos decís, por ejemplo, Pero complejo en qué la sentido. realidad muestra que hay mucha gente que siente atracción y de hecho pueden ser partes de iglesias o personas que intentan vivir en santidad, que dicen que tienen ese deseo y lo reprimen por amor a Cristo. Yo no, hasta ahí Pero, llego. Si a vos ver, querés ir un poco más allá, andá. Yo hasta ahí llego. No, ok, yo voy un no tengo poquito la más allá. capacidad. Bueno, dale, Ok, yo yo no. O voy. sea, no tengo Ok, esa ok, ok. capacidad para sentirme eh, para hablar así tan abiertamente o libremente de una cuestión que me parece bastante compleja, ¿no? Como para definir así tan. Es compleja, Carrillo, es compleja para todos aquellos que tienen una visión puramente materialista, porque ese tema lo han llevado bastante en los programas que yo participo acá. De hecho, los defensores de ese tema parten del concepto biopsicosocial y de las interacciones neuronales para tratar de establecer como una especie de defensa o como justificar. De hecho, yo he escuchado personas que dicen que son cristianos y buscan justificar esto desde lo biológico y psicológico. De hecho, el estudio que se hizo con más de 500.000 de personas buscando el supuesto gen, eso cayó en la presentación. Y el lobby, no quiero hablar mucho, no usemos muchos términos, Carrillo, porque sabes que eso es delicado en YouTube, que no quiero que este video sea baneado, pero el mismo lobby, cuando se dio cuenta de que no había marcadores epigenéticos que tuvieran una vinculación con el código genético para establecer que hay hombre, mujer, homo tal cosa, género fluido tal cosa. O sea, eso, si tú dejas eso así, tú abres la puerta a cualquier cosa, incluso en la iglesia. Pero la iglesia, la palabra de Dios, la iglesia siempre ha mostrado que cuando se habla de hombre y mujer, aún estén en esa condición de pecado, es una lucha, es una batalla que tiene esa persona, pero la iglesia no puede buscar un bajadero, abrir una puerta o una ventana de Overton para que se diga, bueno, es una condición, déjalo ahí. No, porque a la luz de la escritura es pecado, esa condición de mente y de corazón y de acto es pecado. Entonces, lo que uno debe de hacer es confiar que Dios va a obrar en esa persona, darle el apoyo psicológico, emocional, de hermano, porque son hermanos. Puede haber un alcohólico en la iglesia que esté combatiendo con eso y tenga el deseo de tomar, pero nosotros no podemos abrir esto así por así. Bueno, la condición de alcohólico no es pecado. ¿Por qué? Porque él no está tomando alcohol, pero él tiene ese deseo. Eso se llama concupiscencia de pecado. Nosotros estamos en la ¿Y carne. cómo vamos a hacer con ese hermano entonces que fue alcohólico y cada vez que ve una copa de vino tiene ganas de tomarla? O sea, que él está en un pecado constante, ¿no? O sea, Si está si, luchando, según tu argumento, no, estaría. está claro. Así como Y, si yo en la iglesia estuviera viendo una mujer con lujuria,
Yo estoy en un pecado constante. Lo que pasa es que el pastor, ni yo ni tú, le vamos a decir, no, no pasa nada. Eso es una condición. Tu condición es Totalmente. pecado. Ahí hay un problema incluso del No, pero lenguaje, por Carrizo. eso, y eso lo mismo, vos mismo te estás contestando. O sea, existe una realidad en una persona Por que supuesto. puede desear como el que era alcohólico, y eso es un tipo de condición. Pero No coincidimos tú y consuma yo. el pecado y capaz que hasta evita pensar mal del otro, de la Está otra bien, persona. está en una batalla. Ahora, concluimos tú y yo para seguir el diálogo. Podemos concluir entonces que en esa batalla, si él está en pensamiento, de corazón, pero no de acto, está todavía en esa condición de pecado que lo está llevando y que obviamente el Señor va a trabajar en él, obviamente, Como en todos. como en todos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo Lo que estoy de yo no puedo acuerdo. decir, lo que yo no puedo decir, Carrillo, ni tú, ni yo, ni Juan Carvajal, ni Jonathan Ramos, ni el Rebe, ni nadie, no importa lo más liberales que queramos ser, no podemos decir que eso no es una condición de pecado, porque estaríamos yendo en contra incluso de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te digo algo, Carrillo, yo he visto muchas vidas transformadas que han luchado. Es verdad que hay lucha en la iglesia, pero he visto muchas vidas transformadas y me voy más lejos. Yo mismo, por mi forma de ser, he cometido muchos pecados, pero te digo algo, un cristiano guiado por el Espíritu Santo no lo ve como una condición de no pecado, sino que se humilla ante Dios, le pide perdón al Señor, busca la manera de seguir creciendo, aunque tropezamos, pero buscamos la manera de seguir creciendo en santificación. ¿Por qué? Porque si lo dejamos así, bueno, es condición que no es pecado, pues Claro, entonces una se abre persona todo, que, se abre todo. yo me refería a lo que vos estás diciendo, porque una persona, por ejemplo, que dice, ¿no? Yo tengo atracción por el mismo sexo y quiero que me acepten esa posición, ahí sí, Si, si es tú le como dices que que, esa condición no es de pecado, él va a estar cómodo. Esa es una condición, pero no no, es de cuando pecado. yo me refiero a condición, me refiero a que siente atracción, como vos sentís por Ah, una que está mujer, aunque, luchando. claro, eso quiero Ok, decir, ¿no? O sea, a excelente. eso me refiero, ¿no? No que va a estar la iglesia o cuestiones así, ah, no, sí, no, no es pecado. O sea, eso no, No, ahí eso estamos no. totalmente de acuerdo. Yo creo que Carrizo, el documento de fiducia súplica, el problema que tiene para mí, yo también lo he leído, es sí, que ellos aclaran bien que la Iglesia Católica nunca va a casar y todo eso, pero es muy ambiguo el documento, entonces dio lugar a... tú Pero lo bueno, vamos dijiste. al otro tema, sí, porque... Sí, porque si nos metemos ahí, tú y yo vamos a Sí, terminar no, estamos patateando a los nada. romanos y ahí sí me gustaría verte a ti. Pero, a ver, Carrillo, yo sé que tú me hiciste esa respuesta. O sea, yo tengo mi estilo, tú tienes el tuyo, la gente que me quiere y hasta los que no me quieren saben cómo yo respondo. A veces le pongo un poquito de sazón, de picante. ¿Por qué? Porque hacemos apologética en medios y a veces para no tener las cosas como tan a pecho. Hasta una canción yo hice en son de broma, ¿verdad? En reggae y eso, me puse a cantar, la compuse rápido, pues gracias a la tecnología ahora. Pero cuando nosotros hablamos de teología liberal, Carrillo, ¿cómo yo pudiera entender? Porque a mí, y yo trato de ser franco, o sea, quizá porque tú no ves mi contenido, no me sigues y eso, quizá tú no has profundizado en mi forma de ser tanto, pero sé que tú viéndome poco puedes hacer un patrón sobre mi carácter. Mira, si yo escucho que alguien dice, y por lo menos tú fuiste honesto en eso, porque tienes una mente abierta, eres una persona muy leída en muchas cosas, si yo escucho claramente que alguien me dice que la Biblia tiene errores históricos, geográficos, de personajes, cronológicos, etcétera, por lo tanto no es totalmente inerrante, como yo, una persona fundamentalista, que quizás me faltan más libros, más cosas, ¿cómo yo pudiera interpretar eso? Porque todo el mundo interpretó, incluso un católico romano lo interpretó igual que yo. ¿Cómo esto pudiera al mismo tiempo tener errores de este tipo y a la vez ser inerrante totalmente? Porque ahí como que me pongo como tú, como que no llego tanto ahí, si tú me lo pudieras explicar un poco. Claro, yo nunca dije que yo podía ser inerrante y al mismo tiempo decir que podía haber algún error, digamos, eso no. No, yo digo la Simplemente Biblia, yo digo yo la Biblia, no tú, la al- Biblia, la Biblia. no, no, pero hablando de, o sea, de la Biblia, ¿no? Ok. Yo creo que vos estás enmarcado, si me permitís, dentro de lo que sería el concepto de inspiración verbal y plenaria, ¿verdad? Ese sería el concepto de inspiración que vos manejás y el concepto que está, obviamente el concepto de inspiración está vinculado al concepto de la Infalibilidad revelación. total, inerrancia total. Sí, sí, todas las palabras, todo lo que la Biblia dice Dentro de,
pero no literalismo teológico, sino infalibilidad e inerrancia dentro de el desarrollo histórico de lo que da la revelación. Entonces, en el desarrollo histórico de lo que da la revelación, con la formación estructural del lenguaje de la época, que eso nadie va a oponerse a esto porque no es literalismo como tal, sino que sabemos. De hecho, algo que me gustó que me ayudó bastante a mí, porque me atacaron por eso, los apandillados, yo le llamo así, los séquitos apandillados. Tú definiste el término mito-historia, que es lo mismo que los conceptos de protohistoria, historia comparada, narrativa histórica. O sea, hay una serie de conceptos que, aunque yo no los utilizo coloquialmente, el que me lo explica la definición, si no choca con lo que yo entiendo de la inerrancia e infalibilidad total de la escritura, si no choca con un término, yo no ataco eso. Es como la Trinidad, que si tú me dices, ¿qué es la Trinidad? Bueno, que existe un Dios en tres personas. Si tú te vas al Antiguo Testamento, ahí tú ves la Ejad. Bueno, yo no choco con el término Ejad, ni tampoco choco con el término Trinidad, porque no le veo choque en la doctrina. Cuando tú dijiste, Carrillo, y me gustaría que tú expliques eso un poquito, si alguien dice que mito historia es el conjunto de narrativas históricas de la Biblia completa que no tienen errores y que sus historias son reales y verídicas en términos históricos, pero que están explicadas, escritas en un lenguaje teológico con sus diversos estilos literarios. Tú mencionaste incluso simbolismo, alegoría, analogía. Todos esos géneros literarios están en la Biblia. Y por eso que nosotros como protestantes hacemos un esfuerzo adecuado, el mejor esfuerzo para poder tener interpretaciones lo más apegadas al texto. Eso lo hemos hecho desde la gramática, desde el contexto cultural, gramatical, o sea, que tú manejas esos sistemas. ¿Cómo tú pudieras explicar eso entonces? O sea, partiendo de esa definición, Carrillo. Yo creo que te lo podría explicar así. Vos aplicás, cuando estudiás la Biblia, vos estás reconociendo que tiene géneros literarios, ¿verdad? Sí, Múltiples correcto, géneros correcto. literarios. Sí. Y por otro lado, aplicás una hermenéutica que sería el método literal gramático histórico, ¿verdad? Es decir, cuando vas a leer, Ese es el que más me acomoda mi claro, estudio, correcto. cuando vos aplicás el tema, la hermenéutica literal gramática histórica al Génesis, lo aplicás literalmente, evidentemente vos tenés que concluir, si vas a utilizar ese método, que Adán es un personaje histórico, que la serpiente Correcto. fue real, que hablaba, que, ¿no es Que cierto? O Satanás, sea, que Satanás es ese sí, sí, dragón, la sí, serpiente antigua que se revela en claro. Bueno, Apocalipsis, porque es una revelación progresiva, el Antiguo Testamento, luego al Nuevo Testamento. Sí, correcto. claro, o sea, ahí se desprende, por ejemplo, otras teologías, porque claro, cada hermenéutica va unido a un círculo teológico. En ese caso, la hermenéutica, literal gramática histórica, va unida a una idea de cómo interpretar ese texto que debe ser literal. Por eso vos tenés un creacionismo de la tierra joven, ¿no? Porque si vos sos literal y utilizás ese método y contás las genealogías, también te da una edad de la tierra, algo así. Fíjate que las genealogías, esas genealogías sumadas, eso viene de un sacerdote. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero la iglesia, algunos padres, si no me falla la memoria, pero podemos hacer otro programa más adelante o hasta en tu canal y tú me ayudas a comprender eso. Si no me falla la memoria, algunos padres establecían cronologías en periodos y otros establecían 7 días literales. O sea, eso viene de un estudio incluso de los primeros cristianos. A mí me da igual, es decir, no quita mi fe y no me muestra que la Biblia tiene errores, no muestra que la Biblia en algunos aspectos sea infalible, de que la tierra haya sido creada en 7 días o que según el término Yom, no sé si tú lo conoces porque tú has estudiado el Génesis, el término Yom, ese término Yom, cuando dice Yom Ehad, habla de periodos. Entonces, simplemente yo digo, bueno, me hace cierto sentido, no es un dogma de fe para mí. Lo que es un dogma de fe para mí es que la Biblia es totalmente inerrante en su estructura histórica, en su desarrollo histórico. No tiene errores, sino que nosotros debemos ir a los textos, a hacer armonía de los textos, porque Dios no se pudo equivocar para que yo corrija a Dios. O sea, a mí no me cabe eso en la cabeza. En ese sentido, o sea, esa es la base, pero mi base teológica de interpretación en esa parte
no es un dogma de fe. O sea, yo mañana pudiera decir, mira, me convenció Carrillo, me dijo que los 7 días, 24 horas, pero la ciencia aquí muestra algo. La ciencia no es dogmática, porque la ciencia el método científico te va mostrando que las cosas pueden ir cambiando, nuevas hipótesis, una hipótesis corrige otra, se suma otra, modelos cosmológicos corrigen otros, modelos cosmológicos combaten con otros, chocan. O sea, yo conozco todo eso en este devenir de la apologética, pero no es un dogma de fe, es una interpretación teniendo en cuenta que la Biblia, cuando tú la lees, el Génesis no tiene errores. Tú pudieras cometer uno en tu interpretación, pero Dios no en su escrito, o en su revelación, mejor dicho. Viste que vos has visto que yo no niego lo que pienso, ¿no? Lo que afirmo, o sea, por ejemplo, el Génesis, yo creo que no son personajes históricos, pero antes de explicarte eso, te quiero decir una cosa. O sea, Adán no es un personaje real, históricamente hablando. Pero vamos por parte. Esto que vos estabas diciendo recién, Carlos, esto que vos estabas diciendo recién sobre el Génesis, que vos pudieras no encontrar que es algo dogmático, y pudieras estar abierto a una interpretación y a convencerte de una opinión distinta, teológica, eso ya te situaría por fuera del pensamiento que vos estás sosteniendo acá. Porque, por ejemplo, ¿en qué parte habría error ahí? Todas las hermenéuticas, no, pero antes de ir al tema de los errores, todas las hermenéuticas tienen un círculo teológico. En este caso, por ejemplo, si vos sos perteneciente a la hermenéutica literal, gramática, histórica, vos tendrías que estar, por ejemplo, del lado de aquellos que sostienen una interpretación absolutamente literal del texto del Génesis. No. Contextual. El método histórico, gramatical, literario, no te deja por fuera, como tú muy bien lo sabes, los estilos del lenguaje, los estilos de los escritos ahí. O sea, no lo deja por fuera. Tú pudieras muy bien ver un simbolismo en la Biblia. Tú pudieras ver analogías, alegorías, que la tiene. Tú pudieras ver muy bien las parábolas que Cristo hasta las explicó. Tú pudieras ver hasta simbología en Apocalipsis, donde el apóstol Juan también explica esos simbolismos. Cuando él habla de los candeleros, él da explicaciones. Tú lo puedes ver eso. Ahora, cuando tú vas al texto y tú haces, eso lo hacen todos. De hecho, las bases de el principio de sola escritura y la inerrancia bíblica te da apertura a que tú hagas un estudio bíblico. ¿Para qué? Para hacer desarrollo teológico. Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, todo lo que vinieron, toda la reforma descansa en precisamente lo que hacían los padres apostólicos y en lo que los mismos apóstoles, cuando iban a las sinagogas, ellos iban a la escritura. Cuando hicieron el primer concilio de Jerusalén, ellos terminaron diciendo como está escrito, es decir, hasta la inspiración no se desconecta de esa línea histórica narrada en las escrituras. Tú dices, por ejemplo, porque tú lo dijiste y te cedo la palabra, tú dices que Adán para ti no sería un personaje histórico. Si Adán no es un personaje histórico, Jesucristo estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el segundo Adán. Los apóstoles recibieron la revelación mostrando la caída de ese primer hombre, Adán, tentado por su mujer y la mujer tentada por un ser que nosotros entendemos como Juan, en la isla de Pasmos, lo identifica como la serpiente antigua, el dragón, Satanás, es decir, lo identifica. Todo esto es un quehacer teológico que va vinculado armónicamente, primer pacto, segundo pacto, ley de Moisés, profetas y salmos, y la revelación, que es la plenitud de ella, cuando Cristo enseña, se revela. Entonces, Carrillo, eso es un poquito delicado, aunque tú tengas un pensamiento abierto. Cuando tú vas a la Biblia, tú no puedes dejar fluir tu pensamiento abierto, porque tú tienes que decirle a la Biblia, a ver, cuando tú me dices que Adán, por un hombre entró la muerte, Adán, y por otro la vida, entonces Jesucristo no es un personaje real, porque aquí hay una equivalencia que hace el apóstol Pablo. Adán como hombre, Cristo como Dios hombre, o verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, ese que se encarnó para ser hombre y padecer para libertar, no es por ese otro hombre que en un momento estaba en comunión con Dios y cayó. O sea, a mí me cuesta un poquito no ver las escrituras de esa manera, querido Carrillo.
Está bien, mirá, déjame un cachito que estos temas son complejos, necesito unos minutitos para desarrollarte la idea, ¿no? Ujú. Vos recién mencionaste, dijiste que vos reconoces que en la Biblia hay símbolos, que hay metáforas, y, hay alegorías, ¿no? Claro, vos lo que estás pensando ahí es que dentro de la Biblia se encuentran esas figuras retóricas, y es totalmente, es así. En la Biblia hay alegorías, en la Biblia hay símbolos. Ahora, el Génesis, cuando se interpreta, por lo menos la postura que yo tengo, cuando yo digo que Adán no es un personaje histórico, pues no estoy diciendo que no pudo haber existido un hombre, o sea, que no hay un principio de la humanidad creada por Dios. Lo que estoy diciendo es que el relato representa la humanidad. En ese sentido, si el relato representa a la humanidad, ¿por qué? Porque Adán y Eva representan a la humanidad. De hecho, la palabra Adán significa eso, ¿no? Significa humanidad. No habría ningún conflicto teológico con lo que dice Pablo, porque en realidad, aunque vos sostengas que el personaje que aparece ahí, el relato, la narración, no sea un evento que ocurrió en la historia, evidentemente en algún momento el hombre tuvo una caída y por lo tanto ese relato intenta explicar o representar la caída de la humanidad. Entonces, no sería un problema realmente para la teología en ese sentido. Cuando vos lees el relato, si vos lo lees literalmente queriendo encontrar, prestándole atención a la serpiente que habla, o si son de carne y hueso, Adán y Eva, en el relato, en la narrativa, yo creo que se pierden un montón de detalles que tiene que ver con el mensaje, que ese lenguaje intenta comunicarnos. Y ahí es donde viene, no que el Génesis es una copia de las narrativas cosmológicas de otras religiones, porque tampoco se dice eso. Inclusive, no hay nexos causales de que se hayan copiado las narrativas. Simplemente es el lenguaje que intenta explicar los orígenes. Ahora, cuando vamos a la Biblia, que la consideramos revelación, ¿no es cierto? Cuando la consideramos revelación, encontramos que ese relato es una explicación cosmogónica de la creación de Dios, donde se desprenden un montón de verdades teológicas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, Dios es el creador, eh, Dios hace al hombre a su imagen y le dice que se puede enseñorear de todo, pero lo que no le dice es que se puede enseñorear de otro hombre. O sea, hay un montón de principios filosóficos y teológicos que a mí en lo personal me parece más rico recuperar que estar pensando en que los días son literales, que la Tierra es joven, o cuestiones así, ¿no? Porque eso también está vinculado con los paradigmas de fe y razón. Claro, pero lo que pasa es que este programa debería durar un par de horas para hablar de estos temas, ¿no? Porque son Entiendo. sumamente complejos y hay múltiples posiciones. En ese sentido, te entiendo. Yo podría ser tildado de liberal, digamos. ¿Por qué? Porque le doy crédito en algunos casos, no en todos, en algunos casos le doy crédito y mucho crédito a los métodos histórico-críticos. O Ok. los utilizo inclusive para analizar cosas que yo creo de la Biblia como de fe, ¿no? Cuestiones O de fe sea, también inclusive. con esto que tú dices, y te sigo escuchando, Carrillo, con esto que tú dices, tú entiendes que la Biblia es totalmente inerrante, aunque tú le des una interpretación a la Biblia en función de los procesos históricos en la Biblia. Yo O no sea, uso la palabra inerrante, ¿cuál tú usas? porque la palabra inerrante implicaría que no puede haber ningún tipo de error, ni geográfico, ni cosmológico, ni científico, ni de nombre, ni Ok, de lo que sea, ¿no? los tiene ¿Eh? para ti. Tiene Sí, errores para mí sí los tiene, sí, geográficos, sí, pero históricos. no perjudican el mensaje. ¿Puedes Es darme un decir, ejemplo de uno de ellos? Que es no un me error. dedico, mirá, eso yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Yo no me dedico a encontrarle, digamos, errores a Ok, la Biblia, ¿no? Ni tampoco ahora los tengo todos frescos para ok, decir, mirá. te entiendo, Pero, te por entiendo. ejemplo, te digo alguno, errores así, cuestiones errores morales, cuestiones así, por ahí no. Pero sí, por ejemplo, este, hay tradiciones que no coinciden perfectamente, se entiende, se explica, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Judas, es muy conocida la muerte de Judas tiene un núcleo, porque así funciona la tradición oral. Ahí, por ejemplo, utilizo los métodos histórico-críticos,
pero al mismo tiempo puedo llegar a considerar que hay contradicciones en el relato más periférico, Ok. pero las Entonces, hay. entonces No eso las es un niego, error, las hay. eso es un error eso es un error del escritor, del geógrafo, es un error que uno puso una cosa y el otro puso otra cosa distinta, y Podría, hay uno de los dos es un error y hay uno que es un error. No tiene mirá, una yo explicación armónica. no es que me quiero, no es que quiero evadirte, soy absolutamente sincero porque yo estos temas los he tratado en No, mi no, y página. me gusta tu honestidad. Mira, pensé que iba a ser, la verdad que estoy sorprendido que la charla, la armonía que tiene la charla, pensé que iba a ser otra cosa. La verdad, discúlpame No, que... porque tú no subiste como mi tío que subió con la espada desenvainada, porque tú estás hablando Ah, claro, tú estás hablando claro. A mí me gusta que me hablen claro para tratar de entender. Pero continúa, Carrillo, no, la discúlpame. verdad que me sorprendiste. Pensé que iba a ser una cosa que no me iba a dejar hablar, porque te he visto en muchas de esas situaciones, viste, como que digo, no, no se puede hablar con este muchacho. Te Carrillo, digo la verdad, eso que cuan- te dije de que eras insoportable, lo dije, te lo acepto, pero lo dije porque te veo muchas veces que como que no hay manera de que puedas, se pueda tener un diálogo con vos, sinceramente, pero ahora me tenés Carrillo, sorprendido, me tenés impactado. Carrillo, cuando me quieren golpear, mira, tres cosas que me sacan de quicio. Cuando me mienten en mi cara, como que como que juegan con mi inteligencia, aunque sea poquita. Cuando me desesperan haciéndome 20 preguntas a la misma, eso me hace sentir como un estúpido. Y por otro lado, cuando me quieren llevar a algo que yo no he dicho o creo, me quieren llevar allá. O sea, esas cosas me sacan, o cuando me llaman mentiroso, mejor dicho, para que esté más claro. Cuando me llaman mentiroso, eso me saca totalmente de quicio. Pero yo creo que lo que tú me estás explicando, tú eres honesto, o sea, yo no lo comparto. Yo creo que eso tiene graves implicaciones a la luz de la confianza, lo que creemos, obviamente, porque tú no estás obligado a la inerrancia total de la escritura y a la infalibilidad que nosotros defendemos. Porque yo leo en la Biblia, en su testimonio interno, que ella es perfecta. Pero para darte más tiempo, porque partiste de un punto muy delicado y de estudio, es verdad que de estudio. Si yo te leyese esto en Génesis, el capítulo 1, versículo 26, mira, yo lo tengo acá, esta es una Biblia de estudio, son varios tomos, ¿ves? En hebreo y en español, Y y en lo tengo español. transliterado porque no hablo hebreo, o sea, yo no hablo hebreo, pero como lo tengo como estudio transliterado, yo voy a los conceptos y a los diccionarios, etcétera, etcétera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y conquistad y soyuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay y de fruto y de semilla y os serán para comer. Yo te pregunto, yo pudiera leértelo completo. Esto es una narrativa histórica con personaje histórico creado del polvo de la tierra. Dios sopló el nefesh a ese cuerpo que dice el Señor que lo creó con sus propias manos, a imagen y semejanza, etcétera, etcétera. Luego viene la mujer, luego vienen los hijos, Caín y Abel, luego viene, obviamente, después de la desobediencia, viene el pecado, entra. Entonces ahí todo está prefigurado en Cristo, viene Cristo, que es el segundo Adán. En esa prefiguración te pregunto, Carrillo, ¿esto yo lo tengo que ver como un símbolo alrededor de otras culturas o esto Dios lo hizo tal cual, históricamente, literalmente, etcétera, etcétera, aunque tenga en algunos puntos lenguaje metafórico y simbólico? Claro, mirá, eso que vos me preguntás, lo respondo de esta manera. Coincidimos en que Dios creó al hombre. ¿Estamos de acuerdo ahí? Creo que inclusive hasta si tenemos una postura evolucionista ateísta, por ejemplo, Uh -huh. que no son, que no es la postura neodarwiniana, sino que es la que, Neodarwiniana, claro, sino que correcto. considera que Dios infunde el alma. Aunque tuviéramos esa postura, coincidiríamos los dos que Dios creó al hombre. Lo que yo no sostengo de ese relato es que ese relato es la revelación que Dios nos quiere dar, pero que no es un relato histórico en todos sus elementos. ¿Se entiende? Es como que Dios creó al hombre, sí, y pudiese haber un desarrollo, una evolución en el hombre, pero lo que está escrito en la revelación no es una descripción histórica literal de todo ese evento, sino que lo que está escrito ahí
tiene principios que, por ejemplo, Dios creó al hombre, que lo hizo a su imagen, pero Sí. que está revestido con un lenguaje. Pero esto, escuchá bien, ¿eh? No es caprichoso porque yo no tendría problema en decir que puede ser histórico. El problema viene por otro lado para mí. Dado que este lenguaje es ciertamente, eh, no del todo, pero análogo a otras cosmogonías, yo pudiera Sí. decir tranquilamente que Dios pudo usar ese lenguaje para Sí. comunicarnos la verdad del Claro, hombre en términos teológicos, pero no claro. significa eso que sea completamente literal todo lo que dice ahí. O Hay sea, que distinguir eso. mira, lo literal, Carrillo, es el hecho histórico desarrollado, creación, el hombre creado, hombre, mujer, pareja, desarrollo del pecado cuando transgreden la voluntad del Señor y todo lo demás, cuando entra el pecado, todo lo demás que se desarrolla, todo esto son acontecimientos históricos, todos son hechos históricos. Ahora, cuando tú abordas el tema del lenguaje, obviamente que eso se narra con un estilo literario de la época que quizás tenga vinculación análoga con otras culturas, porque estamos hablando de un lenguaje en una zona determinada de la tierra. Eso no pone a la Biblia a tener errores. Ahora, si yo no creyera que Dios creó al hombre, pues ahí sí, porque ahí yo te tendría que decir que Ujú. eso, que en realidad Dios no creó al hombre y que eso es una idea de las religiones, por ejemplo, ¿no? Entiendo, No claro. sostengo eso, pero guarda, eso que yo te estoy diciendo a vos, que veo que no te choca demasiado, te puede chocar en algún punto, dentro del círculo teológico en el que vos te movés, vos sabés que es absolutamente disruptivo. ¿A qué te refieres? ¿Por qué sería disruptivo Y porque cuando tú yo soy, reconoces, cuando para tú muchos reconoces que hay un hermanos, lenguaje ahí? claro, porque vos sabés que los hermanos toman ese lenguaje que está en el Génesis como que sucedió así literalmente, todos los elementos, ¿entendés? A ver, hay un ser humano creado. Sí. Luego surge la pareja creada. Eso es literal. Hay un jardín del Edén creado. Adán es llevado al jardín del Edén creado. Hay alimentos mandados de parte de Dios para que Adán los consuma. Hay algo que Adán no puede desobedecer, no puede tocar. Hay una serpiente que tienta. Esa serpiente recibirá también el golpe a través de una promesa, en términos teológicos hablando, con un lenguaje. Hay un ser identificado que luego más adelante se nombra la serpiente antigua, Satanás, el dragón. No como le dijo un católico a Winston Medina, William Albrecht, que lo mandamos un saludo aquí al pelón de Albrecht, que le dijo que es literal Satanás siendo un dragón. Es decir, Satanás era un dragón, como lo tienen los chinos, que celebran su año del dragón, que bota fuego, tiene alas. O sea, él se fue por esa forma. No, hay un lenguaje implicado. Ninguno que defendemos inerrancia total e infalibilidad total, ninguno negamos un lenguaje implicado de simbolismo, alegoría, analogía, símil, parábolas. Nosotros no negamos eso, Pero vos pero crees que la serpiente es literal, que hubo una serpiente literal históricamente hablando, que se posó una serpiente y hablaba con ellos. ¿Vos crees eso? tú, Literal, histórico. de la misma manera que yo te preguntara si la burra de Balán, ¿tú crees que literalmente habló? Claro, por eso te pregunto a vos. ¿La serpiente Ok. literalmente hablaba? ¿Eso es Porque real? lo que hay ahí es una implicación de dos fenómenos. Hay un ser que es identificado en Apocalipsis y hay una serpiente que es utilizada como instrumento. Dios utilizó como instrumento a la burra de Balán. La burra de Balán habló. ¿Hay algo que limite a Dios para poner a sus criaturas a que en algún momento utilice ese tipo de manera histórica, un hecho histórico que se dio así? Bueno, la Biblia muestra a Satanás como un ser superior a los hombres que tiene cierto rango de acción. Porque si tú, vamos a decir, cierras esa posibilidad, estaríamos diciendo entonces que cualquier cosa pudiera ser algo alegórico que no es un acontecimiento histórico. Yo creo que la Biblia me está diciendo acá que eso sucedió tal cual. Claro, ahí diferimos. Cómo sucedió? Yo no sé, pero sucedió tal cual.
O sea, ¿Cómo no es sé cómo, eso? o sea, ¿Cómo sería eso? no sé cómo Satanás, ¿cómo te lo explico? Déjame ver, mira, déjame, porque yo no soy tan filósofo. Mira, yo no soy- No, no pasa nada. esta es la serpiente, tengo una serpiente aquí, aquí Sí. está una serpiente. No sé Ujú. si Satanás agarró esa serpiente, ven acá, háblale ahí a Adán. Y la serpiente, ¿acaso Dios te dijo que no comas de este árbol? Y Eva hablando con la serpiente. Y Eva, no, se nos dijo que no comiéramos de este árbol, porque si comemos, entonces entraría la muerte. Y la serpiente la serpiente, Satanás estaba metido ahí, eso no hay duda. Pero la serpiente, si fue utilizada, vamos a ponerlo así, la serpiente estaba era debatiendo con Eva. O sea, usted ve un debate inicial y Eva es convencida, porque Pablo dice, así como la mujer fue engañada, o sea, Pablo no está tomando un recurso literario no existente como un desarrollo histórico. Pablo está mencionando el problema que hubo en el jardín del Edén. Yo creo que hubo un problema ahora. ¿Cómo fue que Satanás agarró esa serpiente? O si Satanás se convirtió en una serpiente, porque la Biblia dice que Satanás se convierte, o sea, como ángel de luz. Bueno, yo no sé si fue así. Ahora, yo le creo a la Biblia que eso sucedió tal cual. Ahora, dime tú, ¿cómo tú lo ves? Si eso fue que se inventaron como unos símbolos para decir algo que realmente no sucedió No, no, así. Carlos, yo acá diagnostico una cuestión que vos me la vas a explicar, voy a tratar de expresarla de la mejor manera. Vos es como que tenés el relato, veo que vos estás diciendo esto, yo tengo el relato del Génesis que tiene su lenguaje simbólico, tiene su profundidad teológica, estamos de acuerdo, Sí. pero vos al mismo tiempo postulás un relato paralelo, porque al mismo tiempo decís, no sé cómo fue. Pero tendríamos que tomar el DeLorean de Marty McFly y viajar al pasado. Yo cuando te digo no sé, no Claro, es algo empíricamente observable. entonces ¿Entiendes? vos casi prácticamente estás pensando lo mismo que yo, pero yo te lo voy a explicar de esta manera, mira. Ok, explícamelo a ver. Lo pienso así, que yo sé que no les va a gustar, pero no importa, si estamos No, acá para dale, ser dale, no sinceros. te preocupes, ya te estamos dando palo como quieras. Dios creó al hombre y el pecado original es real en el sentido de que hay maldad, el hombre es malo, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia infinidad de veces y es una pura verdad. Es como que si yo te pidiera, a ver si te lo puedo ejemplificar así, el pecado es una realidad que Dios creó al hombre, pero es como si yo te pidiera a vos, te pido por favor que vos me hagas una obra de teatro, entiéndase, o una escenificación de cómo vos entendés de alguna manera la caída del hombre. Entonces vos de repente, en vez de tomar esos datos así históricamente y sin ninguna narración, sin ningún símbolo, vos elaborás una narrativa donde explicás mediante símbolos la caída del hombre, el origen del hombre y la serpiente como un elemento que incita al mal y que en cierto sentido podríamos mencionar también como el origen de la culpa, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo leo el relato, en vez de tomarlo literal, extraigo también lo mismo que extrae alguien que lo toma literal. Pero no creo que ese relato sea histórico en el sentido de que eso ocurrió tal cual está en el relato. Y yo creo que en algún sentido vos también, porque me estás diciendo que pudo ser así, pero no fuiste al pasado. Entonces, como que tenés dos relatos, tenés el Yo, relato de la Biblia y un relato imaginario del no, pasado. yo te entiendo. No, yo me transporto al pasado leyendo el texto, pero ¿qué pasa? Si yo me transporto al pasado con el texto, yo creo que literalmente Dios creó al hombre. Yo Literal, también. sopló, mira, ahí estaba el hombre formado y yo creo que Dios le dio aliento de vida, soplo. O sea, no es que Dios tiene nariz, Dios con la nariz, no, porque entendemos eso, sino que literalmente Dios infundió vida. Dios es la vida, Dios le dio vida a algo inanimado, algo que no tenía animación en ese momento. Entonces, yo creo que literalmente Dios formó a ese hombre. Ahora, la narrativa de los símbolos, perdóname, sí, la narrativa de los símbolos en el lenguaje, claro que yo puedo entender perfectamente que cuando se está contando algo, se está narrando desde la perspectiva cultural de la época en su momento y hay un lenguaje. Ahora, yo te preguntaría, Carrillo, esa narrativa del Génesis, que tú dices, bueno, es símbolo, no es que Adán es como símbolo, o sea, todo sería símbolo. ¿En qué momento Moisés
¿O tú crees que Moisés recibe esa revelación para poder establecer la verdad de lo que es cosmogónico, antropogónico, de la creación, al margen de que otras culturas tenían distintas formas de explicar su cosmogonía y antropogonía? O sea, ¿cómo tú ves entonces, cómo tú entiendes que lo recibió Moisés en el monte Sinaí? Porque también yo le creo a la Biblia y a Jesucristo que Moisés recibe esa revelación. Claro, yo entendería que, obviamente que creo en la revelación, pero quizá no lo creo de la misma manera que vos, pues eso tendríamos, hoy no vamos a hablar de eso, porque si no se hace, acá No, son casi lo casi la profundizamos 1 de otro la día. mañana, Sí, casi la 1. profundizamos otro día. Eh, Bien yo pudiera decir que Dios le revela lo que dice el Génesis, quiere que Moisés diga eso para explicar algo tan complejo como es la creación que él hizo, el pecado original y la maldad del hombre y la rebelión. ¿Por qué? Una vez le preguntaron, por ejemplo, a Alvin Plantinga, ¿no? Le preguntaron si él consideraba, por ejemplo, por qué se habla de Dios como Dios de orden, por ejemplo, y por qué cuando se mira el universo estrellado, el universo parece no tener tanto orden. Entonces Alvin Plantinga le contestó, le dice, bueno, pues quizá debiéramos pensar en Dios como un artista, ¿no? Que no es absolutamente simétrico en todo lo que hace. Y yo te digo más o menos la misma respuesta. Quizá Dios quiso comunicar esas verdades profundas a través de un relato sumamente profundo y teológico, lleno de símbolos y de riqueza espiritual, para que Moisés lo escriba, pero que no necesariamente nosotros tuviéramos que tomarlo de una manera absolutamente literal, ¿no? O sea, Entiendo. no tengo problema yo con eso, porque Lo que pasa hay un paréntesis de ternura, Carrillo. Tú estás sobre los supuestos. O sea, tú estás en un supuesto. Yo te estoy diciendo lo que dice sí, Cristo. Ahora, en tu supuesto, reconociendo que Cristo lo menciona, no se puede quitar esa parte histórica del texto. ¿Por qué? Porque hay un acontecimiento narrado en el texto y ese acontecimiento es histórico. Moisés recibe la revelación. Lo que yo sí te cedo, porque sí, yo comprendo y lo acepto, es que estamos hablando en un marco de referencia y de desarrollo contextual primero, porque hay que tener contexto, porque no estamos en la época de Moisés, sino tratar de tener contexto de ese desarrollo. Y segundo, gramatical y cultural de la época. O sea, Moisés no iba a hablar basado sobre la base de la cultura china, por ponerte un ejemplo, aunque sea un ridículo, ¿no? Aunque yo lo lleve a la reducción al absurdo. De hecho, el mismo Moisés, en muy pocas ocasiones en el texto, lo conecta ni siquiera con la cosmogonía egipcia y él se desarrolla en Egipto como un príncipe de Egipto y yo le creo a la Biblia. Ahora, eso no quita que ese desarrollo histórico Dios esté dando la verdad de los acontecimientos y por eso, vuelvo y repito, porque ahí hay peso, el que ataca la figura de Adán sin darse cuenta ataca la figura de Cristo en términos del plan de salvación, porque Adán fue un hombre que pecó realmente, históricamente, realmente tuvo hijos, tuvo con su mujer, poblaron la tierra, etcétera, etcétera, hasta todos los acontecimientos para llegar a Cristo. Luego Cristo es ese que de esa manera judicial, porque toda la Biblia te presenta un marco judicial de la justicia de Dios, el pecado actuando, la retribución de castigo que se tiene que dar, todo eso es una línea histórica hasta Cristo, y luego de esa línea histórica en la cruz, Cristo, en la resurrección, venciendo la muerte, como Adán fue que introdujo la muerte, porque ni siquiera fue por Eva, dice la Biblia. Y eso no es simbólico. La muerte que vivimos hoy no es un símbolo, es un acontecimiento real que no hay un solo texto, culturalmente hablando, en toda la historia de las civilizaciones que lo presente tan contundentemente como lo enseña la Biblia. O sea, sería contraproducente ponerlo como aquí sí, aquí no, aquí yo creo que es hipotético, aquí. No sé si me di a entender en esta Sí, parte. sí, no, perfecto. Carlos, mira, cuando vos, a ver si puedo aclarar algún pensamiento ahí para que se entienda por ahí otra forma de pensar. Cuando vos, por ejemplo, este argumento yo lo he visto mucho, es cuando vos negás la historicidad literal del relato del Génesis, suele pasar lo que vos decís respecto de que si negás, yo no estoy negando al primer hombre y la creación de Dios, estoy negando que ese relato sea literal, pero supongamos que
el tema de Jesús, ¿no? Jesús habló de Moisés y Jesús es el nuevo Adán. Pablo lo menciona como el nuevo Adán, claro. De hecho, Jesús menciona a Moisés teniendo como una base de la unión de las parejas, precisamente del Génesis. Es decir, Jesucristo no alegorizó eso. Jesucristo dijo, así como Dios, como está escrito, y dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es literal totalmente, porque está la unificación en ese plan, en esa creación. Entonces, Cristo lo menciona para él poder corregir cuando lo estaban tentando. O sea, los que estaban alegorizando eso eran los fariseos y saduceos. Cristo lo establece como un marco histórico real. Y ese marco histórico, ¿de dónde parte? De la revelación que recibe Moisés. Claro, pero Jesús, cuando habla de eso, evidentemente, y tanto Pablo como Jesús, uno no pudiera cometer el anacronismo, y cuidado con esto, pues es delicado, uno no podría cometer el anacronismo de pensar que Jesús debería responder como un hombre del siglo XXI, ¿no es cierto? Porque él recibió una tradición. Vos ten en cuenta que la Biblia, cuando se empezó a cuestionar las autorías de la Biblia, eso es a partir de Baruch Spinoza, del siglo XVI, siglo XVII. Spinoza, el tratado teológico filosófico, político teológico filosófico, lo leí hace muchísimos años. El tratado de Spinoza, incluso los problemas que tuvo Spinoza en su sinagoga, era precisamente para tratar de darle la razón a Moisés en los términos literales. Las sinagogas era la que estaban estableciendo, por lo menos su línea rabínica, estaban estableciéndole a Baruch Spinoza el método alegórico midrásico, un método midrásico alegórico, y Spinoza en sus primeros capítulos trata de establecer una defensa a Moisés como profeta, diciendo que a Moisés lo estaban sacando de contexto. Eso era lo que hacía Spinoza, por lo menos si no me falla la memoria. Y por otro lado, te doy la palabra, por otro lado, Jesucristo no recibió ninguna tradición. Jesucristo combatió las tradiciones de los fariseos y saduceos cuando se habían apartado de las escrituras. Jesucristo siempre estableció las escrituras. Nunca tú vas a encontrar en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, que Jesucristo haya defendido una tradición diciendo, vamos a la tradición oral tal. Jesucristo no defendió eso. Siempre dijo ley de Moisés, profetas y salmos. Bueno, pero me refiero a la tradición escriturística, la tradición de Israel de la Biblia, ¿no? Eso también es una tradición, claro. La que queda escrita. Vos estás pensando en las tradiciones que están fuera de la Biblia, ¿no? No, yo me refiero a la tradición. O sea, Jesús menciona a Moisés, Pablo menciona a Adán, porque evidentemente en su horizonte, y esto no es en desmedro de ellos, ni tampoco yo como sujeto del siglo XXI me estoy poniendo en superioridad de ellos, para nada. Simplemente lo que quiero decir es que, ¿cómo le vamos a pedir a Jesús que cuestione la autoría de Moisés? ¿O cómo le podemos pedir a Pablo que cuestione la literalidad de Adán, ¿no? O sea, que eso no, o sea, no se puede hacer ese tipo de conjetura, es decir, porque aún así Jesús y Pablo está hablando de verdades teológicas. Yo no digo que no sean reales, pero está hablando de verdades teológicas, ¿verdad? No está haciendo una declaración histórica de los relatos, está hablando de verdades teológicas, que no implica eso que no sean verdad. Porque, por ejemplo, cuando vos ves a Satanás en Ezequiel capítulo 27 o 16, bueno, no me acuerdo bien. ¿Cómo caíste, Lucero, en la mañana? Claro. Exacto. Sí, hay un hecho de doble implicancia ahí. Hay un hecho de doble implicancia. Eso lo definió un sacerdote que también está tildado de liberal, que se llama Raymond Brown, y él lo definió como sensus plenior. La iglesia siempre hizo eso. Pero ¿qué dijo Brown? ¿Qué dijo Brown? Que la iglesia cuando ve ese escrito, lo que encuentra es que ese relato tiene un contexto histórico, pero que la iglesia con el poder del Espíritu Santo interpreta más allá y encuentra al diablo ahí, ¿entendés? ¿Por qué? Porque lo que se dice en el relato supera a lo humano, ¿no? No me acuerdo ahora el relato. ¿Entendés lo que te digo? Ezequiel 28 está haciendo una conexión de doble referencia, pero Ezequiel 28, lo que está haciendo el profeta es conectar una verdad con un hecho histórico, o sea, una verdad teológica que es histórica también, porque Satanás es un ser real, es un ser que desobedeció.
es real. Y hay un hecho real donde Satanás quiso ser semejante a Dios. Eso, obviamente el judaísmo no lo ve de esa manera, pero el cristianismo sí, porque Jesucristo habló de Satanás múltiples veces. Jesucristo habló del infierno múltiples veces. Jesucristo, los apóstoles hablaron de ese ángel caído múltiples veces. En Apocalipsis se presenta también varias veces. Entonces, ¿qué hace el profeta? El profeta recuerda que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, no es la revelación plena, es parte progresiva de la historia de la salvación hasta que llega Cristo y nos da la revelación plena. Lo que yo te quiero preguntar, y ya yo casi voy cerrando, porque Barragán me hizo plancha, me la va a pagar Barragán. Y ya no hay ni siquiera que seguir profundizando, porque creo que el diálogo contigo fue mucho más provechoso que yo estar dándote palos ahí, escuchando, y tus explicaciones son mucho mejores. A ver, cuando hablamos de historia, los hechos en la Biblia narrados, para ti, no todos son históricos, y al no ser todos históricos, el agiógrafo comete errores. O sea, tú dices que un agiógrafo, un profeta, Ezequiel, Samuel, Isaías, Jeremías, los profetas, los apóstoles, escribiendo, cometieron errores escribiendo. O sea, contaron una historia que es un error histórico, geográfico, etc. Si ellos contando algo, cometieron errores. El fundamento de apóstoles y profetas, como dice Jesús, la palabra de Dios. Los relatos que contaron los profetas, lo que te puedo decir de eso es que muchos de esos relatos o de cuestiones que hay en la Biblia no las considero como literales, sino que las considero como simbólicas, ¿no? No, yo no hablo de eso, errores, o sea simbólico, no literal, lo que contaron, lo que escribieron. El profeta Isaías comienza a escribir. Es que no entonces escribiendo cometió un error ahí, contando algo simbólico cometió un error, o sea, porque que la palabra error para mí como que es muy claro, o sea, error o es error o no es error, pero cometieron errores escribiendo. Y por ejemplo, el caso de Mateo me parece un error, por ejemplo. ¿Cuál? Ahora no lo tengo bien. El caso de Mateo, cuando habla del profeta que puso un profeta. Sí, sé que lo resuelve, sé que le encuentran una explicación. Carrillo, tan resuelto eso, Carrillo. Mira, yo voy a coger clase contigo. Por eso, porque escuchá, yo no tengo problema con que Mateo se haya equivocado en ese aspecto. No se equivocó. Relevante, es que no se equivocó. O sea, tú y yo vamos a corregir a Mateo. O sea, Mateo lo que ¿y quién lo corrige, Mateo? Raymond Brown. O sea, Carlos. Rodolfo Bullman. No, Carlos, no, estás equivocado. O sea, mirá, no es así la cosa, Carlos. No es una cuestión tan soberbia de que yo ando corrigiendo a los apóstoles. No. Yo en muchos aspectos, te voy a ser sincero, la gente que me conoce no puedo mentir. Pero yo tú has escuchado. Escuchá, pero déjame que termine esta idea y ahí te dejo, hermano. Y así. Perdón. Los que me conocen saben que yo estos temas necesito mucho tiempo para desarrollarlo, pero te puedo decir la verdad. Hay muchos, no tengo yo problemas con que pueda haber un error en la Biblia. A mí no me condiciona eso. Porque yo estoy comprometido y yo en gran medida, y ahí sí tenés un punto vos a favor para decirme liberal, por ejemplo, es que yo le creo mucho al método histórico crítico. ¿Entendés? Me comprometo con ese método, pero ¿por qué? No por un capricho o porque odio a los que no lo sostienen, sino porque considero que está la verdad ahí. Pero eso es una opinión personal, ¿verdad? Ok, claro. ¿Entendés? Sí, seguramente claro. Vos me podés decir liberal, pero lo que quieras, está bien, no pasa nada. Sí, y para eso estamos, para que vos me contestes, me refutes, y yo también, no pasa nada. Pero tengo que ser sincero, yo considero como buscador de la verdad que en en el método histórico crítico, en muchas cosas está en lo cierto, aun cuando niega algunas verdades que sostienen los ortodoxos o los, ¿no? ¿Entendés? O los inerrantistas. Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta más el diálogo contigo que los últimos diálogos que yo he tenido, porque yo no veo hipocresía en ti. Por ejemplo, aquí vinieron y me interrumpieron en mi canal 79 veces 7. Pero yo digo, una interrupcióncita, tú dices, no, déjame continuar y yo te dejo continuar. ¿Cierto o falso?
Sí, estoy sorprendido, te digo la verdad. O No, sea, no, es que te han hablado cositas raritas de mí, como dice la canción, que no es así. Cuando nos escuchamos, y puede ser que nos interrumpamos un poquito, pero no pasa nada. Pero los apandillados y los que son séquitos vienen aquí y mira lo que me escriben a mí. Pero cuando estaban acabando con mi vida en mi propio canal, y yo, pero déjame hablar, y con la garganta atorada y haciéndome 79,000 preguntas, porque es parte de la dinámica y yo no me molesto con nadie por eso. Mira, lo que yo te pudiera decir, Carrillo, es que, ok, tú le crees mucho y tú suenas cuasi, como que tú le das una cuasi infalibilidad al método que tú confías. Pero si yo te dijera que el otro método te da la explicación del por qué Mateo escribió como escribió, inspirado por Dios, que para mí no se equivoca, aunque se inventen toda la metodología del mundo. Y luego cuando tú investigas en el método histórico, gramatical, cultural, y tú sabes que los profetas mayores eran mencionados primero que los profetas menores, porque antes un profeta menor estaba contenido en un profeta mayor, porque eso es cultural e histórico, y la sola escritura te permite investigar y profundizar en la historia misma, la historia del Antiguo Testamento, la historia del Nuevo Testamento, los padres apostólicos, el desarrollo de la iglesia, y por eso nos damos cuenta de muchas cosas que no son acordes a las escrituras. O sea, si tú fueras una persona liberal, o vamos a decir abierta, o sea, liberal, abierta, bueno, pues tú investigaras el otro método y tú lo pusieras en balanza. Porque si tú tienes un solo método cerrado, tú estás diciendo que nosotros tendríamos algo infalible. Y entonces tendríamos nosotros menos confianza en la Biblia que en el método que tú tienes. ¿Por qué tú no confiarías que la Biblia no tiene absolutamente ningún error y que ella misma se puede explicar internamente con un buen quehacer teológico, investigando a profundidad y viendo todas las aristas, querido Carrillo? Digo, te lo digo como, sí, sí, como una sí. No, posibilidad. mira, Carlos, en mi experiencia, yo te puedo hablar de mi experiencia y viste cómo es el tema, que uno tiene un canal y el que tiene un canal lo que hace es hablar de lo que piensa, o sea, no, Es otra cosa correcto. no me sale, ¿no? Bueno, entonces, en mi experiencia, las respuestas apologéticas no me convencen, Carlos, ese es el problema, ¿entendés? Capaz que vos me podrás decir, tenés un problema espiritual, lo que sea. Vos podés dar la interpretación que vos quieras. A mí yo estuve del otro lado también, no me creo superado, ¿sí? No me creo superado. Entiendo. Cuando yo dije en mi canal que te hice una crítica respecto, me refería a que no había ideas en el sentido de que estas cosas que vos mencionás yo ya las conozco, pero no es porque, digo, no es que yo me creo superior a vos, simplemente que para mí está superada esa cuestión, ¿no? Pero no como un acto de soberbia, es como cuando vos decís, mira, yo Jorge, Es como el decir, es como año pasado decir, creía esto y ahora creo esto. es como decir que la superioridad está en los que dicen que la Biblia tiene errores y que la infalibilidad no es total en las escrituras, sino que Dios, inspirando a los agiógrafos inspirados por Dios cometieron errores y ahí está la superioridad en ese tipo de pensamiento. Yo ¿Y qué tal si no es al revés, Carrillo? ¿Por qué no pudiera ser al revés? no, como buscador de la verdad nunca me puedo cerrar. Ok. O sea, esto yo lo he dicho siempre. Quizá en Suenas que algún tú momento, suenas cerrado igual que yo. Tú y yo sonamos cerrados los dos. Yo te sí, estoy diciendo, investiga en lo este otro. Y dice, no, momento ya eso estoy, para mí está en superado este ya. momento estoy cerrado, ¿no? Exacto. Pero pudiese, Sonamos. como vos dijiste, yo siempre, si soy un buscador, siempre tengo que estar abierto, ¿no? eh, Uno tiene momentos de que vamos a utilizar la filosofía escolástica, está en acto, ¿no? Pero siempre está en potencia de o ser sea, otra cosa. oye cómo tú suenas, oye. Yo estoy cerrado como tú, porque ya tengo mi método que dice que la Biblia sí tiene Claro. errores y que la Biblia no es totalmente infalible, ¿no? Sin embargo, estoy abierto. Eso es una contradicción lógica. O estás abierto a lo otro que tú dices, que ya prácticamente cerraste las puertas y para eso tendrías que volverla a abrir para decir, estoy abierto. No, no estás abierto, porque estás diciendo, yo estoy cerrado porque mi metodología superó la otra. Ya yo pasé por eso. De hecho, eso no es un tema apologético, eso es un tema académico, teológico. O sea, la apologista lo que hace es abreviar de eso que estudiosos, investigadores también hicieron, igual que los que se inventaron eso de la teología liberal, que no era lo que pensaba la iglesia, sino que esto a partir del siglo, finales del siglo XVIII, tomando fuerza en el siglo XIX, comenzaron a poner a la Biblia
que tenía errores para desmitificar la Biblia. Entonces, ¿por qué yo tendría que hacerle caso a ellos? Es que ahí está, Carlos. El tema es que vos sos apologista y yo critico a los apologistas porque a mí me parece que el apologista no es un buscador, ¿entendés? Vos estás dentro de un círculo teológico, no es, vos decís que estás, vamos a hablar del presente, ¿no? Vos decís que estás abierto, pero lo que yo veo en vos es que ya perteneces a un círculo, ¿no? Ahora, yo pertenezco al Tú círculo. también, tú Claro, también, claro. tú también. Sí, Los sí, sí. dos. Pero la diferencia entre vos y yo es que yo estuve en el tuyo y ahora estoy en este. Y yo Y vos conozco el estuviste tuyo. en este, pero lo Yo conocés, conozco. pero no estuviste. No, ni quiero estar. Yo Bueno, quisiera pero estar ya lo más sé, lejos no, posible de eso. Yo no quiero estar ahí. pero pará, no O sea, pasa nada que no quieras es como estar, que te pero digan, mira, yo estuve en el infierno, pero tú has oído del infierno. ¿Tú quieres estar en el infierno? No. Yo sé bueno, que hay un pero infierno ahí, pues yo no quiero ir para claro, allá. pero vos estás como demonizando. ¿Ves que no No, alcanza este eso, programa? Vamos a charlar otro eso, día, pero escúchame. Pero escuchá lo último. La diferencia entre vos y yo, por eso te critico tu apologética, porque yo estuve donde está Veloz y ahora estoy acá. Y vos siempre estuviste acá, todavía no viniste acá. Entonces, cuando vos vengas acá, y vos decís que no querés venir, ¿verdad? Entonces, vos mismo te pacateaste, como dicen, estás mostrando que estás cerrado, ¿no? Pero tú también lo acabaste de decir. Yo estaba acá, ahí tú estabas abierto, llegaste acá y tú te cerraste acá. Pero vos siempre estuviste ahí. Yo le agradezco a Dios que no he estado en una posición para negar su palabra, su infalibilidad total. O sea, no quiero sacarte de contexto. O sea, estoy hablando en el término, en el término que estamos hablando. Yo sé que tú, porque en tu marco tú no la niegas, simplemente tú la pones como en tela de juicio. Pero, a ver, yo conozco el ateísmo, yo lo conozco por sus proposiciones. Dios no existe y ellos creen que ya con eso se ganaron un premio Nobel. Pero yo no quiero estar en el ateísmo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que donde Dios me tiene es donde yo, sin merecerlo, estoy bien. Y su palabra dice en Salmos 119, no lo que diga tu sistema, no lo que diga mi sistema, lo que dice la Biblia misma directamente, que su palabra es perfecta. Y esa palabra en hebreo es una referencia total a todo lo escrito. Y cuando dice la suma de tu palabra, es una referencia total a todo lo escrito. Cuando dice que es verdad, no, ya con el término verdad, mira, ni filosóficamente se puede refutar eso. La suma de tu palabra es verdad. Tú no puedes decir la suma de tu palabra más haciéndole una resta para que no sea totalmente verdad, sino que hayan partes de error, porque un error en matemática, en filosofía matemática y en filosofía del lenguaje, un error es una mentira. Un error, o sea, cometiste un error, tú estás en una falsedad, un error es una falsedad. Entonces, tú te sientes cómodo pensándole eso a la Biblia. Yo oraría por ti, y como yo sé que tú orarías por mí para ir allá, pero yo oraría por ti, así como tú quizás ores por mí, para que tú salgas de eso, porque en verdad, en los dos bandos, quien le está depositando su total confianza a las escrituras, soy yo, no tú. Tú le estás depositando la confianza a Rodolfo Bultmann, en un momento Raimarus, cuando se inventó toda esa tontería, porque eso viene de un desarrollo del siglo XVIII, después de la Ilustración. ¿Cómo yo voy a confiar en la Ilustración cuando la historia de la iglesia, la misma historia de la iglesia que nos permite hacer un quehacer teológico, nunca ninguno dijeron, la Biblia tiene errores? Vamos a tener que hacer otro programa porque no, está bueno. Porque como dijiste muchas cosas debería contestar, pero bueno, lo dejamos para otro programa. Hay algo que dice ahí Noel Hernández. Dice, el doctor el criticar una posición es verdad, porque justamente yo no tuve tiempo de desarrollarlo acá, pero la apologética no es unívoca. Por ejemplo, Paul Tillich, que es uno de mis teólogos favoritos, él era un apologista. Hacía una apologética. Pero Tillich es uno de los formadores de esta nefasta teología liberal. Digo, perdona que le llame así. Yo tengo una metodología. Tillich y Bultmann han sido un desastre. Hagamos una cosa, en otro programa vamos a hablar de esos teólogos, ¿vale? Y vamos a ponerlo y podemos discutirlo de esta manera. Yo estaría encantado. Y el fundamento que ellos tomaron también, el fundamento donde ellos abreviaron también. Lo recuerdo a grosso modo, Tillich y Bultmann, entre otros. He estado repasando, porque eso yo lo debatí hace más de 10 años. De hecho, los mismos ateos están más a favor de Tillich y Bultmann
¿Por qué? Porque lo toman para atacar la seguridad de la historia bíblica, o sea, lo toman con esos objetivos. Pero mira, Carrillo, tú ves que yo no soy un monstruo y tú tampoco eres tan así como quizá un tipo, tú eres un tipo en parte conciliador en las ideas, o sea, eso estuvo bien. De hecho, me hubiese gustado tener los otros diálogos que tuve como lo tuve ahora contigo. Yo la verdad, te soy sincero, pensé que me iba a encontrar con un tipo que no me iba a dejar hablar nada, que... Te digo la verdad, esa es la imagen que tengo de vos, pero me sorprendiste. Tuvimos una charla, capaz que es como vos decís, porque Te con las contaron otras mal, empezaste... te No, contaron te mal. vi, te vi, te vi, te vi. Lo que pasa que puede ser que, como vos decís, que empezaron a discutir y no se pudo tener la charla. Está bien, Carrillo, para mí fue un privilegio tenerte aquí. Yo sé que comenzamos como regular. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros los apologistas somos como medio, tú sabes, queremos garrotear un poco y a veces nos gana un poquito el ego. Ahí tú tienes toda la razón, eso es cierto. Mi querido Carrillo. Mira, están subiendo algunas personas, yo no sé si tú te quedas un momento, te retiras, pero como puse el enlace, era Barragán que yo quería que subiera porque él iba a también a profundizar un poquito, a dar una respuesta, pero fue mejor que estés tú y no que nosotros sigamos viendo el video, porque íbamos a poner el video de hace 2 años que nos dieron respuesta precisamente a nosotros por cosas que tú dijiste, que es mucho mejor conversar y dialogar con las personas que hacen el video, al final sale más provechoso. Voy por un vaso de agua y ahí dale la palabra y me quedo un cachito más. Sí, aquí está Jonathan de Marco y está Isaac Moroy, que ustedes son liberales, medio liberales, de los que corrigen a Dios en su palabra o de lo. Vamos a escuchar a Jonathan de Marco primero y después a Isaac Moroy. Dios les bendiga a ambos. Bueno, Carlos, Dios te bendiga, gracias por dejarme participar. Hola Isaac, ¿cómo estás también? Mira, yo la hago corta, después vos me decís, Carlos. Yo lo sigo bastante a Jorge en su pensamiento. Bueno, Jorge me conoce, sabe cómo pienso también. Pero creo que no es tan así cuando vos por ahí afirmás algunas cosas como que está todo resuelto, los errores y todo eso, y tampoco creo que... ¿Tú crees los errores de la Biblia? ¿Tú crees que la Sí. Biblia tiene errores también? O sea, que los Yo- profetas y los apóstoles exacto. cometieron errores ahí. Ah, bueno, está bien. Sí, exactamente. Ese Sí. es el problema, Entonces, es el problema que veo lamentablemente en muchos. claro, y, por ejemplo, yo no creo tampoco que haya errores en la Biblia significa que todo está mal o que todo es mentira. Entonces, Si hay errores, si hay errores está mal, porque un error es algo mal. claro, bueno, por eso, pero, un error es algo mal? claro, pero Exacto, bueno, que haya errores no significa que todo en la Biblia sean errores, ¿se entiende? No, está bien. Eso me ayuda a entender lo grave que estamos como pueblo de Dios, pero, o sea, Pero bueno. la Biblia, la Por palabra ejemplo, de Dios vamos a ser inspirada, objetivos, por ejemplo. Vamos a tratar de ser objetivos. Cuando vos citabas lo de Jeremías y lo de Mateo, no hay errores. el texto que cita Mateo, él dice, como dice Jeremías. O sea, si vamos a tomarlo palabra por palabra, vamos a ver qué dice Jeremías y no dice nada de eso, sino que el que lo dice es Zacarías. Okay. Ahora se ha inventado, algunos teólogos han inventado, sobre todo fundamentalistas, que había un rollo que tenía todos los profetas. Son fundamentalistas cuando el pueblo de Israel mismo, los profetas, esos profetas mayores y menores, que no son cristianos, reconocen que así era que se compilaban los libros. O sea, que también le van a achacar a la historia también. O sea, por eso, es un error apologético. A ver, no es apologético, eso no viene de los cristianos. Eso no es algo de los cristianos. Claro, pero, es algo de, a ver, no existe un rollo compilado donde Jeremías esté primero. Eso es una invención. Los rollos eran cortos. ¿Quién se lo inventó? Y de eso se lo inventó un apologista, eso. ¿Cómo se llama? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? No lo sé. ¿Cómo se llama? No lo sé. Nadie sabe cómo se llama porque es un invento. A ver, tú dices que un apologista se lo inventó, pero al mismo tiempo tú dices que eso es un invento. El apologista. Claro, porque no lo dice ningún académico y no es real. Nunca existió un rollo así. Pero yo te estoy hablando de personas que no son cristianos. Y tú dices, eso se lo inventó un apologista cristiano. No, claro. La solución a ese problema la inventó un apologista, sí. ¿Cómo se llama el apologista que inventó la solución? No se sabe porque. No se sabe. Pero tú dices que lo inventó un apologista. No se sabe porque es un invento anónimo para defender
A ver, defender al fundamentalismo del terror. Querido Jonathan Marco, que ya te leí en esos grupos. Ya te leí, pero tranquilo, estamos conversando bien. Sí, por supuesto, Carlos. Para tratar de entender, sí, porque tú perteneces a esos grupos, pero para tratar de entenderte, mira, no importa que tú pertenezcas a esos grupos. La pregunta es, la voy a hacer como si yo fuera un niño de 5 años a un profesor que está enseñando que 2 más 2 son 4, una manzanita más otra manzanita son 2. Sí. Tú dices que eso, yo te digo, eso no es un invento apologético, hablar de los profetas mayores y menores. Escúchame, no digas sí, escuche, espera, para que me ayudes a mí. Hablar de profetas mayores y menores. No te sigo, digo sí porque te estoy siguiendo, nada más. Sí, pero guárdate el sí un momentico y después tú me acribillas con un montón de sí, mira. Dale. Profetas mayores y menores, el compilado del Tanakh, y incluso cuando se iba desarrollando, hasta que uno de ellos, uno menor, Daniel, fue reconocido luego de, incluso en el tiempo de la destrucción del templo, y no me falla la memoria, estos compilados, esta misma visión de la cultura lo tenían los apóstoles. Ahora, tú me dices, no, eso de que profetas mayores y menores, eso es un invento apologético. Eso se lo inventó un apologista. Ok, te la compro. Voy a desechar todo lo que yo sé de la cultura judía, los profetas, cómo tenían el compilado, los rollos, etcétera. Voy a desechar eso. Yo te pregunto a ti, el que se inventó eso de que el compilado, profetas mayores y menores, que es un apologista que se lo inventó, ¿cómo se llama ese apologista? Para yo estudiarlo, investigarlo, dame el nombre, la época, el nombre, la fecha. Es que no se sabe porque esa teoría, esa solución a ese problema surgió anónimamente mucho después de que los textos existen. Más o menos surgió como el libro de Urantia. Surgió así de la nada. Puf, o sea, esa conclusión que aunque el pueblo de Israel tenía su forma de compilado y conocen lo que se llaman profetas menores y mayores que no son cristianos, tú me estás diciendo, eso que tú dices se lo inventó un apologista que no se sabe quién es. No se sabe quién es, pero tú dices que se lo inventó uno que tú no sabes quién es. Es que no se sabe. Si vos me decís, por eso, yo te digo, es sencillo. Esto no puede ser posible. Si la solución es académica, decime qué académico solucionó ese problema. ¿Cómo? No. Dime tú, ¿cuál fue el apologista? Porque son todos inventos. Pero ¿cuál fue el apologista que se lo inventó? O sea, si tú dices, eso fue un invento, aunque en el pueblo de Israel lo llevaban de esa manera y no son cristianos y no creen en Jesucristo, lo tienen como una forma de llevar el compilado, saben lo que es un profeta mayor y un profeta menor. Y tú dices, no. Eso es un invento de un apologista. Yo te digo, pero yo quiero conocer esa mente brillante. Dame nombre, fecha, en qué momento, en qué lugar se enamoró de ti. Cántame una canción, pero dame nombre. Tú dices, no, es que eso es un invento. O sea, tú lo que me estás trayendo es un invento. Es que la solución, porque la solución a ese problema es una solución moderna que no se usó nunca, ¿entendés? Que surgió en esta época para justificar la inerrancia, ¿entendés? Ese es el tema. El apologista no se sabe. Nos enseñó que los apóstoles y los profetas cometieron errores, excepto el que no conoce al apologista que se lo inventó. Ok, vamos a escuchar a Isaac Monroy. Y no importa que tengan esos grupos, Jonathan, sabes que yo te quiero en el amor de Cristo. O sea, tú y yo hemos hablado otras veces también. Eso no pasa nada. No pasa nada. Sigan haciéndome buena campaña, buena promoción ahí. Dios te bendiga, Jonathan Marco. Bueno, Isaac Monroy. Ya vamos a ir cerrando, vamos a quedarnos ahí con Isaac. Y dime, Isaac, también tú, dime que tú conoces el nombre de ese apologista que se inventó algo para que Mateo metió la pata, el pobre Mateo metió la pata, Pablo metió la pata. Ay, Dios mío. Isaac, metieron la pata. Señores, los guiados por Dios son los que metieron la pata, pero no. Cuéntame. Te escucho. Carlito, yo creo que Carrillo ha visto justamente esta parte tuya en las redes, así como que se te sacaron de tus casillas. A ver, mira, yo creo en la inerrancia total de la escritura, completa, en todo. Ahora, yo creo eso le va a poner un pero, tú también. Sí, estamos graves. Escucha, el pueblo del Señor está grave. Escúchame, Carlito. Yo creo eso por fe. Por Cristo, yo creo en la inerrancia completa de la escritura.
Cuando dice la suma de tu palabra es verdad y tu palabra es perfecta, tú no le crees a la escritura. Tú le crees por fe a... Completamente. No, Ella le es creo perfecta. completamente. A ver, Escúchame, pero pero espérate, hombre, ella es perfecta. sí. La palabra de Dios es la perfección de la Sí. palabra de Dios, ¿tiene errores, sí o no? ¿La A ver, perfección ya, pero tiene errores, sí o no? ya, pero es que si yo te respondo de la manera más simplista, me puedes sacar de contexto. Entonces Dame quiero la explicarte un simplista. poco. Ok, dame la simplista porque ya tenemos 3 horas. Dame la simplista primero para entender los conceptos. La palabra Ya, de Dios es perfecta. ¿Tú le crees? Porque ella lo dice así. ¿Es perfecta, no, sí o no? sí, completa. Amén. Para mí es perfecta y completamente sí. Cuando Dios dice que su palabra es perfecta, en realidad tiene defectos. Lo perfecto de Dios tiene defectos. Ya, ahora sí, y si me dejas explicarte. No te mueras de coraje, por favor. Déjame explicarte para que puedas comprender mi postura. Mira, yo estaba leyendo el libro de biología de Samuel Pérez Millos y justamente llegó al apartado de inerrancia. Y Samuel Pérez Millos utiliza una palabra que dice eh, presuntas o posibles contradicciones en la escritura, ¿no? Donde, por ejemplo, no, yo soy muy malo con las citas, pero hay una parte en la escritura donde creo que citan un número de soldados y luego lo vuelven a citar y lo citan diferente. Entonces Samuel Pérez Niños explicaba, te digo lo que estaba explicando Samuel, que en realidad no hay una contradicción como tal, porque la intención del autor no era citar el número, sino explicar que había un ejército en ese lugar. Una plenitud de ejército, claro. Eso Exacto. se estilaba en la escritura, claro. De hecho, él dice que tal vez ninguno de los dos números sea real, porque a veces se utilizaba la palabra millares o miles, haciendo representación de un ejército, pero no específicamente. ¿Y por qué si tú sabes eso, tú tienes que abrazar la tontería de la teología liberal que quiere poner, señores, y el diablo no encuentra qué hacer? Pero Espérate. Pero si tú conoces eso, ¿por qué tienes que ponerle pero a Dios? O sea, vamos a ponerle pero a los apóstoles y a los profetas. A ver, ahí es la parte donde yo considero, mira, cuando nosotros vamos a hablar de una Biblia sin errores, desde el punto de vista académico, por supuesto que hay muchas cosas que tienen que coincidir y a veces no coinciden. Entonces, yo creo que desde el punto de vista académico no podemos decir. ¿Tú crees que Adán fue un hombre? ¿Tú crees que Adán fue un hombre con sus 46 pares de cromosomas y que pecó? ¿Tú crees que realmente fue un hombre histórico que pecó, Adán? Adán, un hombre que estaba en comunión con Dios y después cayó en pecado. Tan es sí que creo eso, que el día que llegue al cielo, yo deseo pedirle al Señor que me ponga en un televisor la historia en video de la creación. Yo quiero saber cómo se formó todo. Te doy un consejo. Si tú no quieres ver esa historia oliendo a azufre, salte de la teología liberal. No, pero espérate. De verdad. Ay, Dios mío. Carlito, lo que pasa es que tú me estás poniendo en la teología liberal. Yo no creo en la teología liberal. Ok, tú crees que, ya entiendo, o sea, que hay explicaciones para lo que supuestamente se ve como contradicción, es lo que tú quieres decir, que hay explicaciones. Exactamente. Tú y yo estamos en el mismo equipo, por ejemplo, exacto, yo creo que estamos en el mismo equipo. Lo que yo creo es que esto no se lo puede defender desde el punto de vista académico. ¿Por qué? Porque el punto de vista desde la ciencia siempre va a buscar una exactitud en ciertas cosas y siempre le van a ver el pero. Bueno, al principio, óyeme esto, querido Isaac, al principio secuestraron la academia y quisieron minimizar la defensa de esto, pero gracias a la arqueología, porque para Dios nada es imposible y Dios sigue manifestando que Él es real, para la arqueología muchas cosas que decían que eso eran errores y que eso no existía y que tal o cual cosa, poco a poco hemos visto cómo hallazgos arqueológicos le dan la razón a los relatos históricos de la palabra de Dios, cada vez más. Ahora, si tú vas con los lentes medio liberales, tú no le vas a dar crédito a la palabra de Dios como totalmente infalible e inerrante. Ahora, te digo una cosa, este tipo de diálogos a mí me gusta porque cuando yo encuentro a un liberal que defendiendo la sola escritura, yo mismo lo voy a retar a debatir para que no sea un charlatán, porque nadie que defienda eso que dicen de que error, que no, que sí, que mira, que esto fue un invento, que nadie que esté en esa posición puede decir que tiene una línea con los reformadores que fueron desarrollando precisamente eso para combatir las alegorías
que daba la Iglesia Católica Romana para meterle cosas que la Biblia no enseña, para meter cosas alrededor de la Biblia que no están en la Biblia. Entonces, si la Biblia es perfecta, es infalible, es inerrante, es luz, es la verdad, la suma de la verdad, ¿cómo alguien que va a creer lo contrario, que no es plenamente eso, va a salir a defender la infalibilidad de la Biblia? Bueno, te estará buscando un negocio entonces, pero no es honesto delante ni de sus hermanos y mucho menos delante de la palabra de Dios. No son honestos si se van por esa vía. Ahora, si es como Carrillo, que lo dice abiertamente, sí, mira, yo creo eso así, veloz, y ya yo me cerré porque mi posición es la más elevada, yo estoy aquí en lo más elevado, los profetas y los apóstoles equivocaron, yo no, yo estoy en lo más elevado, yo tengo mi metodología, es una metodología casi infalible, pues yo no sé. Bueno, a él sí yo lo respeto. ¿Por qué? Porque yo sé que ese está en una posición, aunque yo no lo comparto, está en una posición que no tiene miedo. Pero hay otros que vienen, yo lo dije, no lo dije, que lo que dije, y lo dije, pero no lo dije, y mira, y que me persiguen, y lo dije, y no. Tienen que ser responsables delante de Dios, o no creen en Dios. No creen en Dios. Te Ya, escucho y Carlitos. cerramos contigo, Isaac. No, Carlitos, no quiero defender a Carrillo, pero yo comprendo en cierta parte lo que dice Carrillo. Porque Carrillo, mira, Carrillo no está en la pelea que tú estás con los liberales. No porque Ok. él crea que ellos tengan la razón y nosotros no, sino porque él no ve, a él no le afecta en su fe eso. Yo te entiendo tal vez tu lucha porque tú has visto tal vez el daño que ha hecho la teología liberal a muchos hermanos en la fe, al punto que han abandonado a Cristo. Y sabes que yo creo que eso se da hace muchos años atrás, cuando estaban toda esta vaina en la batalla cultural. Yo me propuse, inclusive me compré hasta un libro de ciencia que me ayude a poder relacionar la fe y la verdad. Y en cierto sentido yo tengo muchos argumentos para poder decir que la ciencia y la fe no están separadas. No chocan, Pero sí, no chocan. ya, Además, la ciencia es una metodología de demostración y replicación de fenómenos naturales, observación y replicación. Y de hecho, el fenómeno como tal no te explica. Quien explica es el observador. Y el observador se va con una tendencia o ideología del materialismo. Imagínate un científico que no cree en Dios, no va a darle la gloria a Dios diciendo que todo lo que existe viene de un creador. Y no Entonces solo eso. Y no solo eso, ellos no pueden demostrar muchas cosas que están en la escritura, porque a ver, la realidad es que han pasado muchísimos siglos. No pueden demostrar muchas cosas, no pueden demostrar muchas cosas que ellos dicen que la ciencia demuestra. En la filosofía de la ciencia no lo pueden demostrar, no lo pueden demostrar. Los dos puntos tienen ese problema. La iglesia tiene el problema. Nosotros no, usted es cristiano, usted no puede llamarle que nosotros vivimos por fe, no por vista, como que eso es un problema. No, eso no es un problema para nosotros. Problema es para ellos. No, no es un problema para nosotros, no es un problema. No, a lo que yo me refiero es que como ellos no pueden, muchos de ellos no pueden demostrar sus posturas de manera científica, con pruebas palpables. Por ejemplo, yo escuchaba el otro día este Carlos Sierra, que ya vive en YouTube debatiendo contra cristianos. Ese ya lo he invitado, ya 70, un montón aquí, no quiere venir ya no quiere debatir aquí. Quiere debatir en lugares donde interrumpen a los cristianos. Él pide muchas pruebas, pero no las muestra. Es lo que da son muchas falacias. Sí, él habla de mitología de aquí, y yo digo, bueno, ¿en qué momento tú me pruebas esa mitología? Porque decir que hay mitología en el Nuevo Testamento no quiere decir que específicamente los autores de los evangelios utilizaron mitología. Mañana, como haremos un programa, quizás abundemos un poquito, a lo mejor Carlos Sierra suba mañana domingo, tempranito, y me gustaría que tú también participes, Isaac. Lo que pasa es que aquí es muy tarde ya, son las 3 horas de video. Gracias, Isaac, y qué bueno que tú estás mira, ni un ápice, ni una partícula de duda, ni una, querido Isaac. No existe duda escúchame, están pudriendo seminarios con esa porquería de teología liberal. Están pudriendo nuestros jóvenes. ¿Y saben cuándo pegan el grito al cielo? Cuando un jovencito tuyo, que tú lo llevabas a una iglesia boomer, con su pastor ahí, su changarrito ahí, dice, no, yo estoy por encima con esta metodología, abandona la iglesia, abandona la palabra de Dios como totalmente inerrante e infalible, y luego, ¿saben dónde termina? Siendo agnósticos, y luego terminan combatiendo a los que en un momento compartieron el pan y el vino con él. Dios te bendiga, Isaac. Nos vemos mañana, que ya es muy tarde. Hermanos y amigos, gracias por venir, gracias a los bosses, comparta, comente, suscríbase, apóyanos con un like.
Y lo dejamos con esta cancioncita, una bromita, no una bromita, a nuestros queridos amigos liberales. Que Dios, en el nombre de Jesucristo, literal todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, con sus distintos lenguajes literarios, les bendiga. Mira ese liberal, liberal babilónico. Mira cómo tuerce la verdad. Ese. Su medio. Liberales, hijos del Dios sumerio. Mira ese liberal. Liberal babilónico. Mira cómo tuerce la verdad. Su medio. Liberales, hijos del Dios sumerio. Mira ese liberal panita. Nega inspiración pero predica en la cita. Habla de contexto pero lo limita. Y lo sobrenatural lo evita y lo quita. Dice que es crítico, puro intelectual, pero filtra el texto con mente secular. Quita lo que incomoda, deja lo cultural y convierte lo divino en algo opcional. Habla de amor sin santidad, de un Cristo sin autoridad, de un reino sin verdad y una fe sin eternidad. No es ignorancia, sistema en acción, teología humana sobre revelación. Si el texto confronta lo llaman ficción, pero es la palabra la que trae convicción. Bye. Mira ese liberal. Liberal babilónico. Mira cómo tuerce la verdad. Ese. Su medio. Liberales, hijos del Dios sumerio. Cita Schreier Macher para redefinir a Bullman diciendo que hay que demitificar. Con Tillich quiere reinterpretar lo que Dios habló, lo quiere editar. Niega inerrancia con ambición, rompe la escritura sin compasión. Toma por retazo la voz del Señor y arma su propia versión sin temor. Dice la Biblia contiene media verdad, pero no es todo infalibilidad. La hace humana en totalidad y pierde su infalibilidad. Pero la palabra no va a caer, aunque el hombre la quiera torcer. Cielo y tierra pueden desaparecer, pero su verdad va a permanecer. Divide el texto, fuente por fuente, J.E.D.P. en su mente, pero ignora al autor omnipotente que inspiró todo perfectamente. Reduce milagro a explicación, llama mito al éxodo y resurrección, pero sin tumba vacía no hay salvación. Se le cae completa la teología en construcción. Mira ese liberal. Liberal babilónico. Mira cómo tuerce la verdad. Su medio. Liberales, hijos del Dios